Otro domingo más damos la cordial bienvenida a todos aquellos que están aquí en la Iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina, y extendemos este saludo afectuoso, cariñoso para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En diferentes puntos del mundo sé que nos están siguiendo y bendecimos su vida, bendecimos su familia y rogamos que lo que vamos a estar compartiendo realmente sea de edificación para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarles sobre un tema y compartirles sobre un tema que lo he titulado El arte de vivir bien. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y voy a leerles una cantidad de versículos a partir del versículo 3 en adelante, y me gustaría que usted preste mucha atención porque lo que quiero hacer es extraer de este pasaje bíblico enseñanzas y verdades que nos lleven a vivir bien esta vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice así: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndole así nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo donde pudimos adorarte, exaltar tu nombre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y te ruego en esta hora, Señor, que a través de la lectura de esta palabra nuestra fe comience a crecer, que podamos comprender y discernir tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros, porque queremos vivir bien. Queremos disfrutar la vida en plenitud. Por eso, revelate en esta hora, Señor, a través de tu palabra, en cada mente y en cada corazón. Yo te ruego, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo para poder ministrar con autoridad que viene de tu mismo trono. Te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Indefectiblemente, no me equivoco cuando digo que todos queremos vivir bien, ¿verdad? No me equivoco en esto. Todos queremos vivir bien. Y de hecho, todo lo que hacemos en la vida es para vivir bien. Por ejemplo, si estudiamos, es para capacitarnos y poder desarrollar el potencial intelectual que Dios nos ha dado, y de esta manera tomar decisiones que sean buenas, decisiones que sean acertadas para vivir bien. Si trabajamos es para ganar dinero, pero ¿para qué? Para poder vivir bien. Si buscamos solucionar conflictos que tenemos dentro de nuestra familia, es porque queremos vivir bien.
Si intentamos reconciliarnos, por ejemplo, con el que estamos distanciados, con el que nos hemos enojado o con quien nos hemos ofendido, si buscamos e intentamos reconciliarnos es porque queremos vivir bien. Todo lo que hacemos en esta vida es para vivir bien. La pregunta es ¿cómo? Este pasaje que acabamos de leer nos enseñan 4 verdades que son fundamentales si usted y yo queremos vivir bien. Usted permítame que yo pueda desarrollarlo de esta manera. ¿Cuáles son estas verdades? La primera verdad: Dios nos enseña cuál es el camino para vivir bien. Lo vimos en el versículo 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Note que todo comienza con Dios. Sin Dios es imposible vivir bien en esta vida. Mire cómo comienza el pasaje. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. El centro es Dios, el origen es Dios. Sin Dios no podemos vivir bien. Y lo primero que necesitamos entender en este versículo es cómo, pastor, de qué manera, cuál es la forma, cuál es el camino para que podamos vivir bien. Yo quiero decirte que el primer paso para poder tener un camino de una vida agradable, una vida que valga la pena ser vivida, ese primer paso viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo explica así: Dios, por su poder, dice, nos ha concedido todo, y luego dice, al hacernos que conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dios nos proveyó la puerta de entrada a una vida que es una vida que vale la pena. Es una vida que es la que queremos disfrutar. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿y quién es este Jesucristo? Dice, habla de su grandeza. ¿Y qué grandeza? Claro, la grandeza de Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es nuestro salvador, es nuestro sanador, es nuestro proveedor. Él es. Hay grandeza en Jesús. Y luego dice también a través de sus obras maravillosas. ¿Y cuáles obras maravillosas? Su nacimiento virginal, por ejemplo, un milagro, milagros poderosos que uno ve allí en los evangelios, y la obra suprema, majestuosa, sublime y más maravillosa de su muerte en la cruz del Calvario, y su resurrección al tercer día y su ascensión a los cielos. El primer paso para poder vivir una vida bien y disfrutar la vida en plenitud es a través de Jesús. El día que usted entregó su vida a Jesucristo y lo recibió como el Salvador y el Señor de su vida, allí comienza la posibilidad de transitar una vida que sea una vida que valga la pena. Una vida donde uno dice, la estoy disfrutando de una manera maravillosa. Porque la verdadera vida viene a través de Jesús. Sin Jesucristo en el corazón, usted existe, pero no vive. Sin Jesús en el corazón y en una experiencia espiritual genuina, existimos. ¿Qué significa esto? Y comemos y dormimos y nos podemos casar y trabajamos. Claro, pero es existencia, no hay vida, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la primera verdad que yo puedo rescatar de este pasaje, que si queremos vivir bien, lo primero que precisamos es tener un encuentro personal con Jesucristo. Es rendir nuestro corazón y nuestra vida a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. ¿Cuál es la segunda verdad que yo encuentro aquí? Que Dios nos ha dado también promesas para vivir bien. Fíjese el versículo 4, dice, por medio de estas cosas
nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. El segundo elemento y la segunda verdad es que para vivir bien, usted y yo contamos con promesas de parte de Dios. Ahora, estas promesas no son insignificantes. Dice que son grandes promesas. No son promesas que no van a generar algún tipo de influencia en nuestra vida. No son pequeñitas promesas que no van a cambiar nada. No, son grandes promesas que Dios nos ha dado y son valiosísimas. Son de gran valor. Déjeme compartirle alguna de estas promesas que nos van a llevar a poder vivir bien en esta vida. La primera, Dios nos ha prometido el perdón de nuestros pecados. Primera Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tremenda promesa. Es grandiosa, es valiosa, porque no se puede vivir bien arrastrando pecados en la vida. No se puede vivir bien cuando hay culpa por cosas que hemos hecho mal y que nos hemos equivocado. No lo podemos hacer. Por lo tanto, esta promesa nos libera. Esta promesa de saber que somos perdonados en nuestros pecados y se los confesamos a Él es algo que me permite vivir bien. ¿Qué otra cosa me promete el Señor? Que soy una nueva persona. Segunda Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva persona, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que tengo una promesa gloriosa de parte de Dios para mi vida. Que mi pasado puede ser triste, puede ser oscuro, hasta me puede dar vergüenza, pero se terminó. Dios lo limpió. Soy una nueva persona en Cristo, con una paciencia nueva, con un amor nuevo, con un estilo de vida nuevo. Sí, bueno, pero uno lo arrastra el pasado. Usted no arrastra el pasado porque dice la palabra de Dios, justamente que si estamos en Cristo somos nuevas personas y las cosas viejas, las cosas de antes, lo que nos avergüenza, lo que nos duele es nuestro sufrimiento, nuestro pasado terrible, se terminó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto es promesa de parte de Dios. ¿Qué más nos promete? Nos promete paz. Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las quiere dar. La paz que el Señor nos promete es una paz que no depende de que las circunstancias sean perfectas alrededor, porque nunca va a ocurrir entonces. Es una paz que va de adentro para afuera. Es paz en medio de conflictos que podemos estar atravesando. ¿Qué más? ¿Qué otra promesa tenemos? Tenemos promesa de victoria. Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, si usted lee el capítulo 8 de Romanos, se va a dar cuenta que ahí hay una lista de cosas terribles, dolorosas, sufrientes, complicadas, las más duras que podemos llevar en esta vida y que podemos sufrir en esta vida. Y después que las enumera, todas ellas, que cuando uno las lee dice, wow, Dios me libre de tener esto en mi vida, pero algunas cosas las podemos tener. Después de esto dice, pero cuidado, tranquilo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay promesa de victoria frente a las situaciones más dramáticas de la vida. ¿Qué otras promesas? Dios nos da una promesa de descanso. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Para vivir bien necesitamos el descanso. En un mundo tan agitado, en una situación tan compleja, necesitamos aprender a descansar en el Señor y Él nos promete esto. ¿Qué más nos da? Nos da libertad. Juan 8:36, así que si el Hijo te libera, seremos verdaderamente
libres, libres de todo aquello que nos encadena, libres de vicios, libres del alcohol, libres de la droga, libres del cigarrillo, libres del malo pensamiento, libres de hábitos negativos, libres, libres. La promesa de Dios a través de Jesús es que podemos disfrutar una vida totalmente libre. ¿Qué otra promesa? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden a bien, aunque a veces no la entendemos, pero todo lo que acontece, Él promete que es para nuestro bien. Otra promesa más, prosperidad. En el Salmo capítulo 1, de versículo 1 al 3, pero luego dice en un momento que los que están con Dios son como un árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Prospera en todos los órdenes de la vida quien está con Dios. Pero también nos promete protección para nuestra alma. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y déjeme decir dos más, hay provisión. Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y por último, no porque la lista se acabara aquí, pero por último de lo que voy a nombrar, hay una promesa de vida abundante. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y podríamos seguir con cantidad de promesas que Dios nos ha dado, como dice aquí el pasaje que hemos leído. Y note lo siguiente, todas estas promesas están relacionadas a la vida cotidiana. No son filosofía. Están relacionados al día a día. Están relacionados a situaciones que usted y yo a diario enfrentamos y tenemos que vivir. Estas promesas de Dios son las que nos permiten vivir bien. Ahora, estas promesas están condicionadas a nuestras actitudes y a nuestras acciones. Y de aquí se desprende la tercera verdad. ¿Cuál es la tercera verdad? ¿Cómo tiene que ser mi estilo de vida para que estas promesas que Dios me da para vivir bien se puedan consolidar en mi vida y sean parte de mi vida práctica? Y del versículo 5 al 7, mira lo que nos dice en lo que leímos. Y por esto, es decir, en función de estas promesas que han recibido, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Déjeme nombrarle solamente estas virtudes que nos pide o estas características que precisamos en nuestra vida. Dice fe, no solamente fe en creer en Dios, sino fe en creerle a Dios, en creer que cada una de estas promesas que hemos visto aquí se cumplen, porque Él no es hombre para mentir. En creer significa confiar incondicionalmente en Dios y sus consejos. Y luego dice buena conducta, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo, una buena hija, un buen trabajador, un buen amigo, es decir, tener una conducta intachable. ¿Qué más nos pide? Entendimiento. El entendimiento, en otra versión dice sabiduría. Y la sabiduría es saber aplicar lo que yo sé, saber aplicar el conocimiento que tengo en el momento apropiado. Por ejemplo, si yo sé que cuando yo perdono a alguien que me ofende, va a traer sanidad a mi corazón, sabiduría es aplicar y perdonar cuando soy ofendido. Eso es sabiduría. Aplicar el conocimiento en el momento apropiado. ¿Qué más nos dice? Dominio propio. Dominio propio, mi querido, es enfrentarse con uno mismo.
es no dejarse dominar por los impulsos y por las reacciones. ¿Qué más nos pide? Paciencia. Paciencia no es resignación, paciencia no es pasividad, paciencia es saber esperar el momento de la victoria que Dios nos da. Esa paciencia, mi querido, que todos tenemos una cuota de paciencia, todos. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando se agota la paciencia humana, comienza la paciencia como fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué más nos dice? Devoción. Devoción es decir, crecer en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios, en mi búsqueda de la presencia de Dios. Luego dice afecto fraternal. El afecto fraternal es amor por los hermanos, por el prójimo. Y por último dice amor. Amor es la reina de las virtudes. Amar a todos. El amor ágape, el amor que incluye. El afecto fraternal tiene que ver con amar al prójimo y amar a aquellos que tenemos cercanos. El amor completo ágape significa amar al que me ama y amar a mi enemigo. Amar al que me cae muy simpático y amar a aquel que es insoportable, que ni lo aguanto, pero lo amo. ¿Y cómo hacemos, pastor? Acaba de dar una lista, son, 5 y 3, de 8 cosas. ¿Cómo hacemos todo esto? Porque si de este estilo de vida depende que las promesas de Dios se cumplan en mí y que yo pueda vivir una vida que esté bien, como nos dice la palabra del Señor aquí, ¿cómo hago? Esto parece una locura. Esta lista es de un superhombre, una supermujer. Déjeme decirle que no, porque hay 4 verdades que el mismo pasaje nos enseña. Y lo primero que quiero decirle es que todo esto que usted escuchó recién, de la fe, de la buena conducta, del entendimiento, del dominio propio, la paciencia, la devoción, el amor fraternal, el amor, todo esto, ¿es posible o no? Claro que es posible, pero solamente a través del poder de Dios en su vida. Dice así: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida, dice el versículo 3. Por lo tanto, no alcanza con tomar una decisión valiente de decir, yo quiero vivir bien y a partir de hoy voy a empezar a vivir así, con fe, voy a tener una excelente conducta, voy a ser sabio, voy a tener dominio propio, y usted no muere y dice, lo voy a hacer y se lo propone. Qué bueno, pero no le alcanza con esa decisión. Al poco tiempo va a fracasar, al poco tiempo va a fallar. Porque dice Dios por su poder nos hace posible esto. ¿Y cómo hago esto? No alcanza con una buena decisión. Necesito el poder de Dios en mi vida. Necesito que el Espíritu de Dios llene mi vida. Ser revestido por el poder de Dios en mi vida para poder cumplir. Pero luego dice que tenemos que esforzarnos, porque fíjese el versículo 5, y por esto deben esforzarse. ¿Sabe qué significa esto? Que no surge naturalmente, que la paciencia no le va a surgir naturalmente, que aplicar con sabiduría un concepto, una verdad, no le surge naturalmente porque no tiene ganas, porque no tiene fuerzas, porque no lo quiero hacer. Que a veces la buena conducta no surge naturalmente. Necesitamos que esforzarnos, dice la Biblia. Queremos vivir una vida que valga la pena ser vivida, queremos vivir bien, qué bueno, gloria a Dios. Hay promesas de parte del Señor que se van a cumplir para que puedas vivir bien, pero hay también condiciones, y estas condiciones no se logra sino más. Hay que esforzarse. Pero sigue más, el mismo versículo 5 dice, y por eso deben esforzarse en añadir. Esta lista no significa, de esta lista, pastor,
de las 8 hay 3 que ando bien, hay 5 que no. 4 y 4 estoy empatado. ¿Alcanza? No, no alcanza, no es suficiente. Hay que añadir a la fe buena conducta, y después añadirle sabiduría, y después añadirle dominio propio, y después añadirle paciencia, y añadirle devoción, y añadirle afecto fraternal, y añadirle, hay que añadir, no es opcional, no es algunas y otras no. Queremos vivir bien y disfrutar esta vida en plenitud, tenemos que añadir. Y lo cuarto que dice, que debo desarrollarlo. Versículo 8, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Hay que desarrollarlo. La perfección en estas áreas y en estas actitudes es cuando lo desarrollamos y se transforman en un hábito en nuestra vida. ¿Sabe? Yo, siendo en mi primera juventud, cuando era recién saliendo de la adolescencia, no lograba ejercer el dominio propio, y se lo pedía a Dios. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, si venía alguien y me ofendía, me decía algo negativo, algo que no me gustaba o que me hería, yo no gritaba, no pataleaba, pero era muy sutil. Le decía 2 o 3 cosas con mucha tranquilidad, pero sabía que lo estaba hiriendo y que lo estaba lastimando. Y salía peor de lo que entró en la charla conmigo. Y hasta que en un momento determinado me doy cuenta, pero no estoy haciendo bien, esto está mal, porque estoy hiriendo y estoy lastimando al otro. Y yo le decía, Señor, dame dominio propio, dame dominio propio, dame dominio propio. Y no pasaba nada, cada vez estaba peor. Venía alguien para decirme algo que me ofendía y yo no lo dejaba ir sin decirle algo que lo iba a herir y que lo iba a lastimar. Aunque reconocía que estaba mal, y yo pedí a Dios, dame dominio propio, hasta que un día siento de parte de Dios, pero si ya te lo di al dominio propio, porque Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ahí entendí, entonces lo tengo. ¿Qué está pasando que no lo puedo usar? Lo tengo que desarrollar y ejercitar. Entonces, cuando entendí esa verdad, a la siguiente vez que vino alguien a ofenderme o a hablar algo negativo y más, yo ya era consciente que no tenía que decir nada y que tenía dominio propio. Entonces, no aguantaba, igual. Me generaba 2 cosas. Uno, por un lado, un poco de frustración porque no lo había logrado, pero por otro lado dije, por lo menos soy consciente de esto. La siguiente vez que venía alguien o que tenía algún conflicto de esto, entonces ya buscaba fortalecerme y me mordía todo y no hablaba. Y cuando estaba terminando la charla que se estaba por ir, no aguantaba. ¡Bum! Pero bueno, había durado un poco más. Y como Dios sabía que tenía que desarrollar este tema, me mandaba lo más seguido posible. Pero cuando viene otra situación muy parecida, entonces yo ahí me digo, tengo dominio propio. Yo decía en mi mente, tengo dominio propio, y era un volcán por dentro. Entonces venía y terminaba la charla, se iba y yo, el volcán estaba por dentro, pero tenía la alegría de que no había hecho erupción ese volcán en el momento aquel. La siguiente vez ya me costaba menos. La otra vez me costaba mucho menos. Y mucho menos. Hoy usted, si viene a mi oficina y me dice, pastor, usted es el peor pastor que yo he conocido en mi vida. Y no escucho sus prédicas porque es reaburrido como predica y no aprendo nada. Usted puede decirme de todo y yo lo voy a mirar así, y decir, que Dios te bendiga. Pues ¿sabe por qué? Porque aprendí a desarrollar lo que Dios me dio.
aprendí a desarrollar aquello que ya tenía concedido por el Señor. No por ser más bueno, ni siquiera por ser una pastor. No, simplemente porque aprendí a desarrollar lo que Dios nos dio. Y acá dice que tenemos que desarrolle su fe, desarrolle la buena conducta, desarrolle la sabiduría, desarrolle el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, desarrolle el amor, porque entonces sí, las promesas de Dios se van a cumplir en su vida y usted va a aprender y va a poder vivir bien. Y la cuarta verdad, y con eso termino, es que depende del estilo de vida que uno elija, va a traer sus consecuencias. Fíjese el versículo 8 del pasaje que leímos, dice: si ustedes poseen estas cosas, esto que acabamos de ver, y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, que se ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos dos tipos de consecuencias. Las consecuencias negativas que me puede pasar si yo no busco vivir de esta manera. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas que vemos aquí? Primero, no puedo disfrutar las promesas de Dios. Estas 11 promesas que les acabo de compartir, que son para la vida cotidiana, más todas aquellas que tenemos en la Biblia, no las puedo disfrutar, nos enseña el pasaje. Segundo, el hecho de conocer a Jesús, de aún haber recibido a Jesús en nuestra vida, se transforma en algo sin sentido. Como que no permitimos que el Señor que está en nosotros influencie de tal manera que nos guíe a una vida abundante, que es la que Él nos quiere dar. Por lo tanto, el no vivir de esta manera, el no esforzarnos, el no añadir, el no desarrollar estas virtudes en el poder de Dios, se transforma en algo inútil. Y mi vida pasa a ser como cegada, dice lo que hemos leído. Y no puedo ver la plenitud de la vida, no puedo ver a Dios obrando en mí, estoy como cegado. Y una persona que está cegada en la vida no puede vivir bien. Y las consecuencias positivas, ¿cuáles son? Si en realidad digo, bueno, esto es para mí, yo quiero vivir bien. Primero disfruto de todas las promesas de Dios, las que hemos nombrado y las que no hemos nombrado. Pero también algo interesante aquí, dice, y no caerá. Y no caerá. Cuando nos disponemos a vivir la vida que Dios quiere, conforme a lo que hemos visto recién, podemos tropezar, porque no somos perfectos. Podemos tropezar, pero no vamos a caer. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Podemos tropezar, pero no vamos a caer, según lo que nos promete aquí la palabra. Y las puertas del reino de Dios se abren incondicionalmente para nosotros. Mis queridos, vivir bien es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Dios nos da todo lo necesario, que es lo que les acabo de explicar, pero no nos obliga, no nos presiona. Usted decide si vive bien o no. Yo decido si vivo bien o no. Y que Dios nos dé en esta hora la sabiduría para escoger bien. Que Dios nos dé la sabiduría para hacer una buena elección, para que podamos disfrutar una vida plena y una vida abundante. Nos ponemos todos de pie, por favor.
Cierre sus ojos como que está en la presencia de Dios en esta hora. Como una autorreflexión, ¿no? Yo no puedo responder por usted, usted no puede responder por mí. Cada uno hace una autoevaluación, una autorreflexión. Y lo primero tan importante es que para comenzar una vida y vivir bien necesitamos tener un encuentro con Jesús, si es que todavía no lo hemos tenido. Ese Jesús que nos abre las puertas a una vida abundante y una vida plena. Pero también entender que hay promesas tremendas y maravillosas de parte de Dios para que usted y yo podamos vivir de esta manera, en lo cotidiano, en el día a día, a la mañana cuando nos levantamos, hasta el otro día, disfrutar cada tiempo, cada momento. Hay promesa de parte de Dios, pero esas promesas se van a cumplir, depende cómo es mi estilo de vida. El pasaje me desafía estas 8 características, 8 virtudes a las cuales tengo que esforzarme, las tengo que añadir, las tengo que desarrollar, pero entender que solamente lo puedo hacer en el poder de Dios. No es con mis fuerzas, no es con mis argumentos, no alcanzan. Necesito el poder de Dios. Porque quiero disfrutar la vida, ¿verdad? Todos queremos vivir bien. Y todo lo que hacemos es para vivir bien. Cierra tus ojos. Ten este momento de reflexión delante del Señor. Señor, yo en el nombre de Jesús quiero pedirte por cada uno de los que hoy está aquí. Nadie está por casualidad. Había un propósito que tenías para cada vida a través de esta palabra. Gracias, Señor, por aquellos que están diciendo en su corazón y en su interior: yo necesito esto. Yo necesito aprender a vivir bien. Yo quiero esta vida abundante que Jesús ha prometido. Por eso te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome esta palabra, esta semilla, y la arraigue en cada corazón, y que cada corazón sea tierra fértil para que pueda crecer esta semilla y transformar nuestras vidas y vivir vidas que valgan la pena ser vividas. Señor, haz la obra en cada uno. Haz la obra en cada uno. Muy bien, puede tomar asiento. Llegó el tiempo de los diezmos, las ofrendas. Y el pastor, en uno de los puntos de las promesas de parte de Dios, habló de la prosperidad. Un salmo muy conocido, Salmo 1:3, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y un versículo también que me gusta mucho, que es muy lindo porque el título de este salmo, Salmo 127:1, dice: la prosperidad viene de Jehová. Y dice el Salmo 127:1, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Y qué nos está enseñando Dios? Que lo tenemos que poner en primer lugar. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que Él tiene que estar en medio de nuestro trabajo. Él tiene que estar en medio de nuestras finanzas. Y una enseñanza que siempre mi mamá me dijo de chico, desde que conocí a Dios a los 17 años, estaba meditando ahí justo esta semana y recién
Era muy loco porque a los 17 años cuando llegamos a la iglesia, que no teníamos prácticamente nada, mi mamá siempre me decía lo siguiente: no tengas miedo en darle a Dios, no tengas miedo. A veces hacemos cuentas, ¿no?, para llegar a fin de mes, pero ella me decía: vos dale a Dios, siempre que Dios edifique tu trabajo, que Dios siempre esté en medio de tu trabajo. Y Dios siempre prosperaba. Y esta semana mi sobrino empezó un emprendimiento, mi familia. Fue muy loco porque tuve la oportunidad de poder bendecirlo y poder ayudarlo. Y recordaba mi historia cuando yo era chico, que estábamos solos con mi mamá. Estábamos solos, pero mi mamá siempre me decía lo mismo: aunque nosotros estemos solos, tenés que confiar en Dios, porque Dios es el que prospera. Este es el principio de Salmos. Si nosotros construimos solos, en vano construimos, pero si Dios es el que edifica, Dios va a multiplicar, Dios va a prosperar tu economía y todo lo que hagas. Así que toma tu diezmo, tu ofrenda, vamos a dárselo a Dios con alegría, con gozo. Papá, te doy gracias por este culto hermoso que pudimos disfrutar, por esta palabra que hablaste a nuestros corazones. Ahora yo te pido por la economía, la finanza de cada una de las familias que están acá representadas. Te pido en primer lugar que nunca falte el pan sobre la mesa y que por sobre todas las cosas multipliques, que sea un tiempo de multiplicación, de cielos abiertos, para que sean bendecidos, pero que también puedan bendecir a sus familias, a sus vecinos, a quienes los rodean. Ese es tu pueblo, el que es bendecido para bendecir. Te damos con gratitud en el nombre poderoso de Jesús. Amén.